Soy el alumno Ceder Críos Flores del Colegio Ramiro Villaverde Lazo, del tercer grado secundario. A continuación, vamos a presentar la lectura familiar de la obra titulada Tras las pistas del abuelo, autor Alfredo Gómez Cerdá, nacionalidad español, género, cuento. Trata de una niña llamada Valentina que está dispuesta a seguir las pistas para poder descubrir cómo era la vida de su abuelo. Un día, el abuelo de Valentina se enfermó gravemente y tuvieron que internarla en el hospital. Sus padres le enviaron a la casa del tío Paco. Ella, al volver a su casa, sus padres le comentaron que el abuelo se había ido. Ella no lo podía creer y se fue al cuarto de estar donde el abuelo se la pasaba sentado. Su abuelo era callado, tenía la mirada perdida y cuando ella le preguntaba cualquier cosa, él no respondía. Ella estaba renegada, ya que todos sus compañeros contaban los momentos felices que pasaban con sus abuelos, y ella no. Cierto día escuchó hablar a su papá por teléfono sobre el abuelo. Está en estado vegetal. Ella no sabía qué es estar en estado vegetal. Ella pensaba que era lo máximo, y se le iba a contar a todos sus compañeros, pero no lo hizo. Un día ella iba a ir a la azotea, pero sintió hambre, y fue a comer lo que más le apetecía, una galleta. Al comer la galleta, vio una caja que era de la lavadora y recordó que su madre dentro de la caja había guardado las cosas de su abuelo. Ella, por curiosidad, fue a la caja, abrió la caja y buscó dentro de ella bastantes cosas hasta encontrar 2 libros de magia. De repente sintió una fuerza que movía sus dedos sobre las letras del libro de magia. Entonces ella se asustó y sintió un escalofrío por todo su cuerpo y cerró el libro y lo guardó donde estaba. Ella quería irse de la cocina, pero sintió un hormigueo en su estómago y de nuevo pensó que era hambre. Y agarró rápidamente 2 galletas y se las comió. Y se fijó en la lavadora, de la cual tanto hablaban sus padres. Se fijó detenidamente en ella y vio que dentro de la lavadora estaban las sábanas y la ropa de su abuelo. Ella abrió la portezuela de la lavadora y agarró las sábanas y les dijo: ustedes me van a contar de mi abuelo. Y escuchó: de acuerdo. Ella se asustó, ya que cómo una cosa va a hablar, pero por curiosidad entró, debido a que la sábana le había dicho: entra, entra. Al momento de entrar, le preguntó sobre su abuelo. Primero la sábana se presentó: soy la sábana bajera. El que sabe más de tu abuelo es el almohadón, y está más al fondo. Entonces ella empezó a buscar y buscar hasta encontrar el almohadón, y de repente sintió como si algo se cerrara, y volteó. Se había cerrado la portezuela, pero ¿quién lo había hecho? Se fijó detenidamente y vio que era su papá. Y de repente todo empezaba a llenarse de agua, y todo se empezaba a lavar, las ropas y los almohadones y las sábanas. Ella se impregnó dentro de una sábana, y al momento de cuando la lavadora se paró, su mamá fue a recoger las sábanas y la ropa. Con su padre fueron a atenderlas, pero ella quiso avisarles que no podían moverse, que quería decirles, pero al momento de hablar no podían pronunciar ninguna palabra. Poco después, sus padres, cuando ya terminaron de tender todas las ropas y las sábanas, vio que al frente de ella estaba el almohadón, el cual iba a contar sobre su abuelo, y le preguntó. Y él le dijo: tu abuelo soñaba cosas coloridas, arcoíris, y dentro de ellas estabas tú. Y se quedó profundamente dormido. Y vio que una gaviota se acercaba a la barandilla y se posaba en ella. Y él gritó: auxilio, auxilio. Como su voz no se escuchaba muy bien, la gaviota volteó y vio que no había nadie. Y ella con todas sus fuerzas gritó: auxilio, ayúdame. Y la gaviota pudo ver que estaba dentro de la sábana. Y para ayudarla, quiso sacar las pinzas que la sujetaban. Cuando quitó la primera pinza, un fuerte viento se llevó por el aire, o un ventarrón pasó, y él se lo llevó por el aire a la sábana. Esta cayó al mar, y Valentina pudo ver que habían bastantes peces, que poco a poco se estaba oscureciendo, y gritó: auxilio, ayúdenme, soy una niña que está atrapada dentro de una sábana. Y de repente se cruzó con un calamar. El calamar botó su tinta y se fue rápidamente. ¿Pero por qué había botado su tinta? Se había dado cuenta de que un tiburón estaba viniendo rápidamente. Y cuando Valentina se percató que el tiburón estaba viniendo, se asustó y gritó: auxilio, ayúdenme. Y el tiburón, con su gran boca,
Mordió una parte de la sábana y se le quedó enredada en su boca. Y se dio cuenta que no era comestible y se fue. Ya está. Agujereada por el mordisco del tiburón, la sábana empezó a descender hacia el fondo del mar. Valentina estaba muy asustada y desesperada. De pronto sintió un fuerte tirón donde se veía fuera del agua. Junto a ella estaba una barca pequeña. De pronto vio a un pescador donde decepcionado y enojado decía que pensó que había pescado a una lubina de 5 kilos. Decepcionado lanzó la sábana hacia el cajón donde estaban los pescados. Y ahí vio el calamar a Valentina. De pronto extendió los tentáculos y pegó sus ventosas sobre el cuerpo de Valentina. Tiró y tiró hasta conseguir despegarle de la sábana. Y Valentina, una vez liberada, sintió el movimiento de su cuerpo y dijo: así como tú me liberaste, te liberaré a ti. Recogió al calamar con ambas manos y lo lanzó al mar. Valentina observó cómo el calamar se zambullía dentro de las aguas. De pronto escuchó una voz muy fuerte que la exhortó y le dijo: ¿qué haces ahí? Valentina dio la vuelta y vio un pescador. Vio al pescador. El pescador le dijo: ¿qué haces ahí? Entonces Valentina volteó la mirada y empezó a contarle al pescador la historia de la sábana, cómo es que había llegado hacia el mar. Le dijo que una gaviota se había posado en la barandilla y sacó con el pico las pinzas que sujetaba la sábana. Y de pronto un ventarrón había arrastrado a la sábana hacia el mar. Y el pescador molesto le dijo: coge la sábana y márchate. Y Valentina, muy triste, agarró la sábana y arrastró y empezó a caminar. Era de mi abuelo, dijo ella. ¿Quién era tu abuelo? Mi abuelo se llamaba Valentín. ¿Valentín? El pescador se preguntó. Soy Vicente, el mejor amigo de toda la vida de tu abuelo. De pronto Valentina se sintió muy emocionada y le dijo: ¿me puedes contar más cosas de mi abuelo? Y el pescador le dijo: claro, qué padres tan descuidados tienes, te acompañaré a tu casa. De pronto empiezan a caminar y más adelante se encuentran con una mujer muy mayor que estaba sentada en la puerta de su casa. Y le llama, Vicente le llama y le dice: Rosalía, Rosalía, estoy aquí con la nieta de Valentín. Rosalía, muy emocionada, saltó con un brinco y llegó hacia Valentina. Qué linda eres, Valentina, eres como tu abuelo. Tu abuelo era guapo y bailarín. Guapo y bailarín, yo que lo conocía viejo y arrugado. Bueno, Valentina se sentía tan emocionada de los relatos que hacían los amigos. Siguieron caminando, siguieron subiendo el sendero de la colina. Casi cerca de la colina se encontraron con Pepín. Pepín tenía un perro llamado Tiquismiquis, que era más viejo que el dueño. Pepín y el perro se unieron a la marcha. Subiendo el sendero hacia la colina, cogieron flores para el abuelo. Llegaron a la cima de la colina y de la colina observaron que el mar era muy hermoso y el cielo azulado. Cuando vieron una gaviota, ellos recordaron una historia del abuelo. Y le dijo a Valentina y a los amigos Pepín: amigos, ¿recuerdan ustedes sobre el paquetazo que llegó por correspondencia? Entonces los ancianos se quedaron viendo y dijeron: sí, el abuelo siempre estaba muy contento y quería hacerse mago. Sí, Pepín dijo: sí, eran 2 libros de magia, donde Valentina recordó cuando ella empezó a buscar las cosas de su abuelo, había encontrado 2 libros de magia. Recordó que cuando tocó los libros se estremecía su cuerpo. De tantas emociones que ella ya había vivido con ellos, de los relatos tan bonitos y historias que contaban, Valentina se dirigió a los amigos del abuelo y observó que estaban muy cansados. Vicente tomó la palabra diciendo que estamos muy cansados, la subida a la colina nos había agotado. Valentina respondió: no importa, conozco el camino. Agarró las sábanas y fue
fue por el mercado. Al pasar por el mercado, Valentina se vio en el cristal. Tenía el aspecto muy sucio y mojado. Parecía un estropajo viejo. De pronto, muy emocionada, Valentina caminó hacia la puerta de su casa. Respiró profundamente y pulsó el timbre. Esperó unos segundos y volvió a pulsar el timbre. Cuando se abrió la puerta, Valentina cerró los ojos y de un momento escuchó unos gritos: Valentina, 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 levántate, Valentina. Valentina abrió los ojos y vio a sus padres que estaban sentados en el borde de la cama. Muy emocionada, Valentina, y un poco equivocada, miraba alrededor de su cuarto, que todo había sido un sueño. Y Valentina se levantó a verse en el espejo de su armario y vio que no tenía nada, que no tenía nada de manchas, no tenía ni marcas. Entonces sus padres se fueron de la habitación diciéndole: arréglate que vas a llegar tarde al colegio. Entonces Valentina, molesta, colérica, agarra la colcha y lo sacude muy fuerte. De pronto observó que ahí estaban las sábanas del abuelo. Coge las sábanas del abuelo delicadamente y lo tiende. Inmediatamente ella se asombra al ver a los agujeros que le había hecho el tiburón y el chorro de tinta que lo había dejado el calamar. Fue corriendo hacia el cuarto de estar del abuelo diciendo: no se lo van a creer. Toda emocionada decía que no se lo van a creer. Al llegar al cuarto del abuelo, se sentó frente a la butaca donde él siempre estaba sentado, inmóvil. Dijo: finalmente descubrí que todo lo que he vivido es real. Valentina dio gracias a su abuelo por haber pasado momentos de emociones vividas. Gracias.